Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV. Saludamos a nuestra audiencia en todo el país y a quienes nos acompañan en nuestra emisión internacional. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 11, se prohíbe que alguien le niegue el derecho a la vida a otra persona. Esto aplica tanto para particulares como para el Estado. Aunque en Colombia no existe la pena de muerte, la mortalidad por causas violentas es tal vez una de las más agresivas en toda América Latina. Quédense con nosotros en La Personería TV. Yo soy Sandra Valencia y los invito para que nos acompañen en este análisis. Medellín es una de las ciudades con más alto número de homicidios en Colombia. Está por encima de ciudades como Bogotá y Cali y actualmente está ocupando uno de los rangos más altos en Latinoamérica. En el 2009 tuvimos 517 homicidios durante los primeros 4 meses del año y en el mismo periodo de 2010 el número asciende a 673, es decir, solo comenzando el año llevamos un aumento del 30%. Medellín pasó de tener una tasa de homicidios del 45% en el 2008 a duplicarla en el 2009. La tasa del año pasado llegó al 94.5%, es decir, se presentaron 94.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es una cifra preocupante para la Personería de Medellín, ya que a nivel de Latinoamérica nos ubica en un rango igual a la ciudad de Caracas y por encima de ciudades como Río de Janeiro. Desafortunadamente, en los últimos años Medellín ha venido presentando de nuevo un incremento en el número de homicidios. Luego de un descenso marcado durante el 2002 al 2007, desde el 2008 en adelante hemos presentado un incremento en los homicidios, de tal manera que hoy tienen a Medellín situada de nuevo como una de las ciudades del país y del hemisferio occidental con una mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. El derecho a la vida es el principio fundamental que rige para la existencia de una sociedad y de una civilización. La verdad es que hay zonas del mundo donde se vulnera de forma muy particular y a veces de forma masiva e indiscriminada este derecho. En el caso nuestro hemos tenido una tradición de violencia en el país y a finales del siglo pasado, principios de este siglo, pues hemos tenido el desarrollo de toda una serie de actividades por parte de la existencia de grupos armados ilegales que han dado como resultado que se viole, se vulnere y se amenace este derecho fundamental. Focalizar cuál es el origen de la violencia en Medellín no es tarea fácil, y más cuando esa violencia viene de décadas atrás a nivel nacional. Desde hace mucho tiempo, cuando el narcotráfico comenzaba a mostrar a Colombia como uno de los principales productores y exportadores de estupefacientes a nivel mundial, Medellín ya era reconocida como la ciudad donde vivía el que para ese entonces era el más rico y poderoso narcotraficante del mundo. Para nadie es un secreto quién mandaba y organizaba las cosas en la ciudad en lo que correspondía al mundo delincuencial. Y aunque para ese entonces la violencia era tal vez peor, en la ciudad se sabía quién controlaba los negocios y aunque nadie se atreviera a decir ni una sola palabra, para todos estaba muy claro quién era el patrón. Medellín ha tenido épocas, llámese Pablo Escobar, donde sabíamos que estaba direccionado el narcotráfico, Pablo Escobar que estaba en barrios, que cogía bandas y teníamos ese norte claro. No vamos a hacer un recuento histórico de todos los procesos de violencia que ha atravesado Medellín, pero para ubicarnos en el presente, recordemos que hasta hace unos pocos meses, las ciudades de Colombia estaban bajo la influencia de organizaciones paramilitares, cada una bajo el mando de algún reconocido jefe. Ahora, luego de los procesos de reinserción de los grupos paramilitares y las ya conocidas extradiciones de los principales cabecillas, se produjo un fenómeno dentro de las organizaciones criminales de la ciudad que estaban bajo el dominio de estos grupos. Fenómeno que equivaldría más o menos a un proceso de reacomodamiento estructural y territorial. Una especie de reestructuración violenta que llevaría a medición de fuerzas y repartición de territorios para sus distintas actividades. Actividades que, por cierto, son muy lucrativas y que ningún grupo quiere ceder a otro. Aprovechando el contexto del país y el posible debilitamiento de sus máximos líderes por cuenta del gobierno nacional, algunos grupos y mandos medios de estas organizaciones han decidido enfrentarse entre sí por el control de territorios dentro y fuera de la ciudad y del área metropolitana.
Luego hablamos de un reemplazo de Don Berna, donde estamos hablando de desmovilizados, etcétera. Ahora hay unos jefes ausentes y hay unas disputas territoriales por jefaturas, que uno dice narcotráfico, a veces es territorio, entonces es atípica en el sentido de que no nos permite como un norte claro por el mismo desorden, incluso en la guerra que ellos están llevando. En Medellín particularmente, el incremento de los homicidios comenzó a partir del 2008, cuando se produjeron las extradiciones de los máximos jefes paramilitares y donde, según los investigadores del tema, las organizaciones que estos dejaron atrás comenzaron con su pugna violenta para tratar de conquistar poderes, territorios y posicionar nuevos cabecillas dentro del área metropolitana y Antioquia. En la medida en que los homicidios se elevan, se está denotando una conflictividad que hay que establecer. En el caso nuestro podemos decir, y creo que en esto coinciden todas las personas que revisan y estudian este tema, que definitivamente a partir de la extradición que se hizo de los personajes del narcotráfico hacia las Cortes Federales de los Estados Unidos, y se produjo en nuestra ciudad una fractura de lo que eran los mandos que se tenían sobre las agrupaciones ilegales, y eso desencadenó toda una lucha, toda una disputa entre agrupaciones internas de la ciudad que ya existían, entre agrupaciones de la ciudad con otras agrupaciones de fuera de la ciudad y de fuera del departamento, y unas luchas intestinas también por el control y el manejo de esas agrupaciones ilegales. La gran mayoría de los analistas coinciden en señalar que hay un factor decisivo en el incremento del número de homicidios que tiene que ver con el debilitamiento del control que sobre el mundo criminal ejercía la oficina de Envigado. En el año 2007 se desató una pugna al interior de la oficina entre diferentes facciones, quienes aprovecharon el debilitamiento del poder de Don Berna para tratar de disputarse la estructura de la oficina. Nosotros hemos manifestado y afirmado que hay una serie de conflictos que se están articulando y que están generando esto. El principal conflicto es el derivado, obviamente, de la lucha entre facciones de la oficina de Envigado, que es una oficina dedicada, que es una estructura ilegal ligada al narcotráfico y que tiene diferentes nodos. De tal manera que se produjo el asesinato de Gustavo Upegui, la desaparición de alias Daniel Mejía, y luego diferentes facciones se comienzan a disputar, y todo ello se ve estimulado por la extradición de Don Berna en el año 2008, en el primer cuatrimestre del año 2008. Uno observa cómo a partir del 13 de mayo del 2008 comienzan a ascender el número de homicidios en la ciudad y comienzan a reaparecer modalidades que se creía que ya se habían superado, como el tema del sicariato. Entonces la oficina pierde el poder hegemónico, diferentes facciones comienzan a disputarse la herencia criminal, y además otras organizaciones del narcotráfico comienzan a hacer presencia en la ciudad para tratar de quedarse con los negocios criminales que genera la ciudad. Aunque no todos los homicidios tienen que ver con la guerra que libran las organizaciones criminales, los enfrentamientos entre estos sí han despertado la incertidumbre entre muchos habitantes y autoridades de la ciudad. Además, ha evidenciado en parte el sofisticado arsenal con el que cuentan estos grupos para sus actividades ilícitas. El arma más empleada para ocasionar las muertes son los proyectiles de arma de fuego. La gran mayoría de las muertes son por arma de fuego. Hay un porcentaje por arma blanca y un porcentaje muy pequeño por golpes y uno más pequeño todavía por asfixias mecánicas. Pero el gran porcentaje es arma de fuego. Actualmente se incautan armas sofisticadas, se incautan armas con silenciador, está